Hay algo que casi ningún libro de historia cuenta, y que cuando lo descubres, cambia completamente la forma en que ves a las mujeres que vivieron hace 2000 años. No es sobre guerra, no es sobre política, no es sobre reyes ni imperios. Es sobre algo que ocurría cada mañana, en los patios de piedra caliza de las aldeas de Galilea, mientras el sol todavía no había vencido las colinas y el olor a leña se mezclaba con el rocío del amanecer. Era el momento en que una madre sentaba a su hija en el suelo, le desenredaba el cabello con los dedos y comenzaba un ritual que atravesó generaciones sin que nadie necesitara escribir una sola palabra sobre él, porque todo el mundo simplemente lo sabía. El primer siglo en Judea y en Galilea era un mundo donde el cuerpo humano necesitaba ser cuidado con inteligencia, porque los recursos eran pocos y el clima no perdonaba. El calor del verano mediterráneo, el viento seco que bajaba de las colinas del Carmelo, el polvo de los caminos de tierra apisonada que unían Nazaret con Cafarnaún, todo eso se depositaba sobre la piel, sobre el cabello, sobre los dientes, y las mujeres de aquel tiempo no simplemente lo aceptaban. Construyeron, a lo largo de generaciones, un repertorio de soluciones prácticas que hoy, con todo lo que la ciencia nos ha enseñado, uno mira y piensa, ¿cómo sabían ellas eso? No había universidad, no había laboratorio, no había manual escrito. Había observación, había intento, había error, había el conocimiento pasado de boca en boca entre mujeres que necesitaban resolver problemas reales con lo que tenían en las manos. El cabello, para las mujeres judías del primer siglo, cargaba un peso simbólico que iba mucho más allá de la estética. La Torá y las tradiciones orales que organizaban la vida cotidiana establecían que la mujer casada debía cubrir el cabello en público, usando un velo de lino sencillo o una tela enrollada sobre la cabeza antes de salir al mercado o al pozo comunitario. Ese gesto no era solo una cuestión de costumbre social, era una declaración de pertenencia, una forma de decirle al mundo quién era ella y cuál era su lugar dentro de la comunidad. Pero en la intimidad del hogar, en el patio interior donde convivían las generaciones, el cabello quedaba suelto y su cuidado era tomado muy en serio, con una seriedad que hoy quizás reservaríamos para cosas muy diferentes. Lavar el cabello en aquel tiempo era planificación. No era un gesto impulsivo de abrir el grifo y sentarse bajo la ducha. El agua llegaba a las casas sobre los hombros y las caderas de las mujeres, cargada en cántaros de barro desde el pozo comunitario o desde la cisterna excavada en la roca del patio. Cada gota tenía un costo físico, y eso hacía que nadie la desperdiciara. El lavado completo del cabello era un ritual semanal, a veces quincenal, planificado dentro de la rutina doméstica con la misma seriedad con que se planificaba el pan o el aceite de la semana. Y cuando ese momento llegaba, no era solitario, era colectivo. Las mujeres mayores enseñaban a las más jóvenes. Las tías lavaban el cabello de las sobrinas. Las abuelas desenredaban las mechas de las nietas con paciencia y con ese tipo de afecto que no necesita palabras para existir. Para limpiar el cabello, recurrían a materiales que la tierra del Levante ofrecía con generosidad. La arcilla de tonos ocres y rojizos, encontrada en las laderas y lechos secos de los valles, se mezclaba con agua hasta formar una pasta suave que se extendía por el cuero cabelludo y las mechas. Esa arcilla tenía propiedades absorbentes que eliminaban el exceso de grasa y la suciedad acumulada por el calor y el polvo, de una forma que hoy los especialistas en cosméticos naturales reconocerían inmediatamente como eficaz. Pero había algo aún más sorprendente en el arsenal de esas mujeres: la ceniza. La ceniza vegetal que sobraba en los hornos de leña, aquella que cualquier persona tiraría sin pensarlo dos veces, era guardada con cuidado, disuelta en agua caliente y dejada reposar hasta que el líquido claro que quedaba en la superficie pudiera usarse para lavar el cabello. Ese líquido, que hoy cualquier químico identificaría como una solución alcalina, tenía un poder de limpieza real, capaz de cortar la grasa y dejar los cabellos limpios sin necesitar ningún compuesto fabricado por mano humana. Después del lavado, llegaba el momento del aceite. El aceite de oliva era quizás el producto más presente en la vida cotidiana de toda la región del Mediterráneo antiguo, y las mujeres de Galilea conocían sus usos de memoria.
No servía solo para cocinar o para las lámparas que iluminaban los interiores de piedra por la noche. Se aplicaba sobre el cabello húmedo, justo después del lavado, extendido con los dedos o con peines cuidadosamente tallados en hueso o en madera de higuera. Ese gesto nutría el cabello maltratado por el sol inclemente del verano galileo, devolvía la suavidad, reducía la rotura y creaba una protección natural contra el resecamiento. Las familias con más posibilidades iban más allá y mezclaban con el aceite sustancias aromáticas como la mirra, la resina de cedro o el extracto de hisopo, aquella planta de ramas delgadas mencionada en los textos sagrados hebreos que crecía en los campos y en las grietas de los muros de piedra. El resultado era un producto perfumado que transformaba el simple cuidado capilar en algo que olía a la propia tierra de aquel mundo antiguo. El secado se hacía al sol y al viento, que en el verano galileo llegaban cálidos y rápidos, y el peinado que venía después podía ser sencillo o elaborado, con trenzas sujetas por horquillas de bronce o adornos de tela, según la ocasión y los recursos de cada familia. Ahora piensa en algo. Si el cuidado del cabello ya sorprendía por la sofisticación de los métodos y la profundidad del conocimiento acumulado, la higiene bucal de aquel tiempo es capaz de dejar a cualquier persona completamente boquiabierta cuando descubre lo que estaba ocurriendo hace 2000 años en las aldeas de Galilea. Entonces, porque existe un prejuicio silencioso que la mayoría de nosotros cargamos sin darnos cuenta, que es la idea de que las personas del pasado simplemente no se preocupaban por la boca, por los dientes, por el aliento, que ese era un problema que la humanidad solo fue a resolver cuando aparecieron los cepillos y las pastas de dientes industrializadas. Y esa idea está completamente equivocada. En el antiguo Oriente Próximo, las prácticas de limpieza dental estaban documentadas mucho antes del tiempo de Jesús, en civilizaciones que ya habían percibido que la boca necesitaba atención diaria. Los pueblos del Levante, que incluían a los judíos de Galilea y de Judea del primer siglo, tenían a su disposición algo que hoy sería tratado como un cepillo de dientes completamente funcional, aunque hecho por la propia naturaleza. Ciertos arbustos y árboles de la región producían ramas fibrosas que, al ser masticadas en uno de los extremos, deshacían las fibras en cerdas suaves y liberaban compuestos químicos con acción antibacteriana real. No era superstición, no era un hábito vacío de significado. Era tecnología vegetal y funcionaba. La rama masticada se convertía en herramienta, y la herramienta iba directo a la boca, frotando los dientes y las encías con una eficiencia que los estudios modernos sobre plantas medicinales del Oriente Medio confirman sin hesitación. Pero la rama no era el único recurso. La sal, ese mineral que las orillas del Mar Muerto ofrecían en abundancia y que circulaba por los mercados de la región como moneda de cambio y condimento universal, también tenía un papel central en la higiene bucal cotidiana. Disuelta en un poco de agua o simplemente colocada sobre un trozo de tela de lino enrollado alrededor del dedo índice, la sal se frotaba sobre los dientes y las encías con movimientos circulares que eliminaban los residuos de alimento, combatían la proliferación bacteriana y dejaban la boca con esa sensación de frescura y limpieza que cualquier persona reconocería hoy. La sal era barata, accesible a prácticamente todas las familias, y su uso en la higiene personal era tan natural como su uso en la conservación de los alimentos. No había separación rígida entre esos mundos. La sabiduría práctica del cotidiano fluía de un campo al otro sin ceremonia. Había también el carbón vegetal finamente pulverizado, mezclado a veces con sal o con ceniza fina, que se usaba como un polvo abrasivo suave para frotar los dientes. Esa práctica, que hoy ha vuelto con fuerza en el mercado de cosméticos naturales y orgánicos, tenía allá en el primer siglo un propósito enteramente pragmático. El carbón limpiaba, aclaraba el esmalte dental y no causaba daño al tejido de las encías cuando se aplicaba con la presión correcta y la frecuencia adecuada. Y por más que parezca improbable a primera vista, el aceite de oliva también entraba en escena aquí. Hacer un enjuague bucal con aceite, lo que hoy los practicantes de medicina integrativa llaman oil pulling, era una práctica conocida en el mundo antiguo, y las propiedades antimicrobianas del aceite puro de oliva han sido confirmadas por investigaciones modernas con una regularidad que no deja espacio para la duda.
Las mujeres de Galilea que lo hacían no sabían explicar por qué funcionaba en términos que la ciencia moderna usaría, pero sabían, con la certeza de quien ha probado y observado, que la boca quedaba más sana, que las encías sangraban menos, que los dientes se mantenían más firmes. Para el aliento, la naturaleza del Levante ofrecía soluciones simples y eficaces. La menta silvestre crecía en los campos húmedos próximos a los manantiales y a las orillas del río Jordán, y masticarla directamente era el gesto más inmediato para refrescar la respiración. El anís, el eneldo y otras hierbas aromáticas que los agricultores galileos cultivaban en los huertos traseros también cumplían esa función, y eran tan comunes en la vida cotidiana que aparecen mencionados en los propios textos evangélicos. Cuando Jesús habla sobre el diezmo de las hierbas cultivadas, lo que muestra cuánto esos vegetales simples eran parte real y central de la vida de las personas de aquel tiempo. No era exotismo, no era lujo de pocos, era el huerto trasero de una familia común de Nazaret o de Betsaida. Lo que hay que entender, y que lo cambia todo cuando uno se detiene a pensarlo de verdad, es que toda esa cultura del cuidado personal existía dentro de un sistema de valores donde la limpieza del cuerpo y la limpieza del alma no eran conceptos separados. La Torá y las tradiciones que la rodeaban establecían con precisión las prácticas de pureza ritual, los lavados de manos antes de las comidas, la inmersión en la mikvé que las mujeres observaban con regularidad como parte de un ciclo sagrado. En ese universo, cuidar el cuerpo no era un gesto de vanidad, era una forma de respeto. Respeto hacia una misma, hacia la familia, hacia la comunidad y hacia el Creador que había hecho ese cuerpo y lo había entregado como un bien que debía preservarse con atención. La mujer que lavaba el cabello con ceniza y aceite, que frotaba los dientes con sal y rama de arbusto, que perfumaba los cabellos con hisopo y mirra, hacía todo eso dentro de un contexto donde lo sagrado y lo cotidiano no tenían frontera clara entre ellos. Simplemente convivían, como los habitantes de una misma casa, que no necesitan puertas para saber dónde empieza el espacio de cada uno. Hay un detalle que casi siempre pasa desapercibido cuando hablamos sobre la vida de las mujeres en el primer siglo y que solo aparece cuando uno empieza a leer las fuentes antiguas con atención. No solo los textos religiosos, sino los registros arqueológicos, los hallazgos en los sitios excavados alrededor del mar de Galilea, los objetos encontrados en las ruinas de Cafarnaún y en las cuevas cercanas al Mar Muerto, peines, agujas de cabello, frascos de alabastro que todavía guardan rastros de sustancias oleosas y aromáticas, pequeños recipientes de arcilla donde restos de minerales y pigmentos sugieren el uso de productos para el cuerpo. Esos objetos no mienten, cuentan una historia que ningún texto escrito necesitó registrar, porque era demasiado obvia para quienes vivían en aquel tiempo. Las mujeres del primer siglo se cuidaban con una atención y una sofisticación que el mundo moderno frecuentemente se niega a reconocer, porque es más fácil imaginar el pasado como un lugar primitivo y descuidado que aceptar que la inteligencia humana siempre encontró una salida. Los peines encontrados en excavaciones arqueológicas en la región de Judea y Galilea son de hueso, de marfil y de madera, algunos con dientes tan finos y tan cercanos entre sí, que servían para una doble función: peinar y eliminar los piojos que eran un problema real y constante en las comunidades densas de las aldeas del primer siglo, donde varias familias compartían espacios pequeños y donde los niños dormían juntos en colchones de paja sobre el suelo de piedra. El cuidado del cabello no era solo estético, era también profiláctico. Era salud pública en un tiempo en que ese concepto no existía con ese nombre, pero existía como práctica cotidiana de supervivencia comunitaria. La madre que desenredaba e inspeccionaba el cabello de sus hijos cada mañana estaba, sin saberlo nombrar así, haciendo prevención, manteniendo a la familia sana dentro de los recursos que tenía. Las mujeres de posibilidades un poco más elevadas, comerciantes, esposas de escribas o de líderes de la sinagoga local, tenían acceso a productos que llegaban por las rutas comerciales que cruzaban el Levante en todas las direcciones. La mirra venía de Arabia y del África Oriental. El cálamo aromático llegaba de la India a través de las caravanas que pasaban por Persia. El cedro del Líbano tenía una resina valorada tanto en la cosmética como en la medicina popular de la región.
Esos ingredientes, mezclados con el aceite local y con hierbas cultivadas en los huertos domésticos, producían compuestos perfumados que las mujeres más acomodadas usaban en el cabello y en la piel, con una regularidad que los textos del período intertestamentario registran sin sorpresa, como si fueran el más natural de los gestos cotidianos, porque de hecho lo eran. No había nada extraordinario en eso para quienes vivían en aquel mundo. Lo extraordinario es que lo olvidamos. Para las mujeres más pobres, las viudas, las trabajadoras rurales, las que vivían en los márgenes de la subsistencia económica que era la realidad de la mayoría de las familias galileas del primer siglo, los recursos eran otros, pero la intención era la misma. La ceniza del horno, la sal del mercado, la rama del patio, la arcilla de la ladera del cerro, la menta que crecía sin que nadie necesitara plantarla. La diferencia entre la mujer rica y la mujer pobre no estaba en la presencia o ausencia del cuidado personal, estaba en los ingredientes disponibles para ese cuidado. Ambas lavaban el cabello, ambas cuidaban la boca, ambas se preocupaban por el olor del cuerpo y por la apariencia que presentaban a la comunidad. Porque en un mundo donde la vida social era intensa, donde el pozo comunitario era el punto de encuentro diario, donde la sinagoga reunía a toda la aldea cada semana, aparecer bien cuidada era también una forma de comunicación, un lenguaje no verbal que decía algo sobre la mujer, sobre su familia, sobre el respeto que tenía por sí misma y por los demás. Hay un texto en el libro de los Proverbios que describe a la mujer virtuosa como aquella que trabaja con manos diligentes, que cuida de la casa y de la familia, que se viste con dignidad. Ese retrato literario no es una fantasía poética desconectada de la realidad. Refleja un ideal que las mujeres reales del primer siglo reconocerían como suyo. Un ideal que incluía el cuidado del propio cuerpo, no como vanidad, sino como parte de una vida bien vivida dentro de los valores que aquella cultura consideraba sagrados. El cuerpo bien cuidado era un reflejo del orden interior. No estaba separado de él. Y es aquí donde todo converge hacia algo que va más allá de la historia de la higiene. Cuando imaginas a una mujer de Nazaret, o de Magdala, o de Betania, despertando antes del amanecer, calentando agua en la lámpara de arcilla, separando la ceniza guardada del horno de la semana pasada, eligiendo la rama correcta para limpiar los dientes, abriendo el pequeño frasco de aceite que olía a hisopo y a menta, estás imaginando a alguien que tenía una relación con su propio cuerpo, que era simultáneamente práctica, espiritual y profundamente humana. Alguien que no esperaba que el mundo moderno llegara para decirle que merecía cuidado. Alguien que ya lo sabía. Si llegaste hasta aquí en este video, cuéntame algo en los comentarios. Y no tiene que ser nada elaborado. Puede ser solo una palabra si quieres. ¿Qué sentiste cuando descubriste que las mujeres del primer siglo usaban ceniza de horno para lavar el cabello y ramas de árbol para cepillarse los dientes? ¿Sorpresa? ¿Admiración? Esa sensación tan buena de descubrir que el pasado es mucho más rico de lo que habías imaginado, cuéntalo aquí abajo, porque esos comentarios son lo que hace que este canal valga la pena de verdad. Cada persona que escribe algo está ayudando a construir una comunidad de gente que genuinamente se preocupa por la historia real de las personas reales que vivieron antes que nosotros. Y si hay algún aspecto de la vida cotidiana del mundo antiguo que te gustaría que exploráramos en el próximo video, escríbelo también. Este canal existe gracias a esas sugerencias. Puede ser sobre alimentación, sobre medicina, sobre cómo crecían los niños, sobre el trabajo de los artesanos, sobre cualquier cosa que te despierte curiosidad sobre cómo era vivir hace 2000 años. Estamos aquí para eso. Si este contenido llegó hasta ti de alguna forma, por la recomendación de alguien o por el algoritmo de YouTube, y todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. No porque sea una obligación, sino porque si disfrutaste este recorrido, hay mucho más por venir. Y no queremos que te lo pierdas. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y ven con nosotros. El mundo antiguo tiene historias que ningún libro de texto jamás contó, y nosotros vamos a contarlas todas.